Hoy hablaremos sobre los circuitos sensorio-motores involucrados en la coordinación óculo-manual al tomar un lápiz, más conocido como circuito óculo-motor. Los integrantes son Cisca Garland, Javier Freder, Javier Espinosa, Carolina Salas, Marcela Argomedo, Katia Huerta. Profesoras Karina Lamosa y Paola Valls. Primero que todo hay que entender que la vía sensitiva, la vía visual y la vía motora están involucradas en este proceso. En la persona, para lograr tomar un lápiz se involucran diferentes mecanismos. ¿Cómo funciona? Primero que todo, nosotros debemos observar el objeto, es decir, observamos el lápiz a través de una vía, la vía visual. Luego, tomamos el lápiz a través de otra vía, llamada, pueden ser vía córtico-espinales o la vía rubroespinales, entre otras vías motoras, ambas llamadas vías motoras. Y también, junto con tomar el lápiz, nosotros sentimos el lápiz, tanto en su estructura como en su forma, a través de las vías columna dorsal lenisco-medial, la vía anterolateral. Las dos vías son vías sensitivas. La información de este estímulo táctil va desde la mano, que sería el órgano efector, hacia el cerebro, siendo una vía aferente. En cambio, la información de la vía motora viaja desde el cerebro hacia el músculo esquelético, siendo una vía eferente. Hablemos de la vía visual. Primero que todo, sabemos que la información que observamos la reconocemos gracias al cerebro. Entonces, ¿cómo funciona la vía visual? Primero, observamos el objeto, llamándose percepción, es decir, el estímulo llega a la retina donde también se detecta, se fija y estabiliza la imagen. En la retina, los axones de las células ganglionares la abandonan a través del disco óptico, donde forman el nervio óptico. Luego, viajan al quiasma óptico, el cual tiene dos vías, la nasal de color rojo y la temporal de color negro. Las fibras de la vía nasal decusan y las vías temporales siguen en camino recto, formando ambas vías los tractos ópticos, haciendo sinapsis en el núcleo geniculado lateral ubicado en el tálamo, dando origen a fibras geniculocalcarinas que se dirigen a la corteza visual primaria del cerebro. Vía motora. Esta vía se divide en dos tractos. Por un lado está el tracto córtico-espinal y por otro el rubroespinal. Yo les presentaré el tracto córtico-espinal. Inicia en la corteza motora. Luego de la corteza motora sale la primera motoneurona. Esta desciende al mesencéfalo sin generar ningún cambio. Sigue hasta llegar al bulbo raquídeo. En él se encuentran las pirámides. Aquí ocurre la decusación. Luego llega a médula espinal. La motoneurona que decusa irá al músculo y la otra sigue su trayecto normal. La que decusa se llamará segunda motoneurona y se llamará tracto córtico espinal lateral, que equivale al 90%. Y el otro se llamará tracto córtico espinal anterior, que es el 10%. La vía rubroespinal también es muy importante. El trayecto que ésta lleva a cabo se divide así.
Los axones de las neuronas ubicadas en el núcleo decusan y descienden a través del tracto rubroespinal. Luego pasan a través de la protuberancia y el bulbo raquídeo para entrar en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Aquí las fibras terminan haciendo sinapsis con neuronas en el asta gris anterior de la médula espinal. Las neuronas del núcleo rojo reciben impulsos aferentes a través de la corteza cerebral. Este tracto tiene como función activar los músculos flexores y una inhibición de los músculos extensores. Este a su vez se complementa con el tracto córtico-espinal para la afinación de movimientos voluntarios. Bueno chicos, seguimos con las vías sensitivas. La primera vía es la vía anterolateral. Esta comienza con la generación de un estímulo, como por ejemplo la toma de un lápiz. Esta información viaja hasta comunicarse con la primera neurona ubicada en la comisura anterior de la médula espinal. Estas señales de tipo tacto protopático siguen su camino hasta comunicarse con la segunda neurona ubicada en el fascículo espinotalámico de la médula espinal. La segunda neurona se encuentra con la tercera neurona ubicada en el tálamo, donde se produce el proceso más importante conocido como la sinapsis. Vía lemnisco-medial. Esta vía es una vía sensitiva proprioceptiva. Al generar un estímulo, viaja la primera neurona hasta la asta dorsal de la médula espinal. Se va hasta la segunda neurona hasta encontrarse el bulbo raquídeo que produce una decusación. Esta decusación sigue hasta su rumbo hasta encontrarse en la tercera neurona y pasa hasta el tálamo. Al momento de pasar al tálamo, sigue su recorrido hasta encontrarse con la vía anterolateral, que ambas vías se van hasta la corteza somatosensitiva primaria del área de Brodmann 3, 1 y 2 para generar una respuesta del estímulo. Todas estas vías se unen y participan todas juntas en la corteza cerebral. La vía visual, vía sensitiva, vía anterolateral, vía motora y la vía rubroespinal. Las neuronas de las vías se comunican entre sí creando conexiones entre ellas para que el organismo funcione correctamente. La vía visual llega al lóbulo occipital, la vía sensitiva llega al lóbulo parietal, la vía anterolateral llega al lóbulo parietal, la vía motora córtico-espinal llega al bulbo raquídeo.